debió haber quedado recluido en los seguidores de Jesús en el Antiguo Testamento, y nos muestra que es algo muy bueno, y no solo por los efectos nutricionales, sino por la bendición espiritual asociada al ayuno, de lo que trae para la vida del creyente. Así que vamos a examinar varios aspectos al respecto del ayuno. Aspectos al respecto. Vale la redundancia, ¿verdad? Sí. No. Valga la rima. Valga la rima. Al respecto del ayuno. Vamos a ver un poco acerca de los peligros de practicar ayuno incorrectamente, pero también cómo cultivarlo como un medio para profundizar en nuestra hambre por la presencia de Dios. Y lo primero que vamos a hacer, por supuesto, es definir qué es el ayuno. ¿Qué es el ayuno? ¿Alguien tiene alguna idea de qué es el ayuno? ¿Cómo podrían definir ayunar? Lo que sea que tengan en su mente. Abstención de alimentos, ¿verdad? Muy bien. ¿Pudieran agregar algo más a eso? Un sacrificio voluntario, muy bien. Ahorita vamos a componer toda esa definición a ver qué Frankenstein nos sale. Para concentrarnos en el Señor. Muy bien, entonces tenemos que es un sacrificio voluntario de abstinencia de alimentos para concentrarnos en el Señor. Me gustan esas definiciones construidas porque son muy democráticas además, ¿verdad? Eso me parece una muy buena definición de lo que es el ayuno. De hecho, muy cercana a la definición bíblica. El ayuno cristiano es la abstinencia voluntaria de ingerir comida con propósitos espirituales. Ojo que estoy hablando del ayuno cristiano. Marta posiblemente tenga algunas otras observaciones nutricionales para nosotros, pero estamos hablando del ayuno cristiano. Y este término, fíjense que tiene tres elementos que son importantes y que tenemos que comprender para esta definición. El primero, que es voluntario. Voluntario. No se trata de algo que es impuesto por la ley, por la tradición, sino que es una decisión personal, voluntaria, individual, de un creyente que la toma libremente con respecto a la dirección del Espíritu Santo y en el libre desarrollo de su personalidad. O sea, nadie debería verse obligado a practicar el ayuno por imposición o simplemente porque se le demanda. Y ahí estamos empezando a ver algunas implicaciones importantes para cuando, por ejemplo, se establecen ayunos congregacionales so pena de no participar en el culto público. Persona que no venga al ayuno, no ora, no sirve de ujier, no predica, no se tiene en cuenta, no hace tal cosa. Entonces, obviamente, la gente va al ayuno, pero va al ayuno porque está cumpliendo con una ordenanza. La segunda cosa es la palabra abstención de comida. Aunque hay aspectos más amplios del matrimonio, mi amor, te vi y mis cables se cruzaron. aunque se trata específicamente de abstención de comida, Martin Lloyd-Jones, por ejemplo, habla acerca de que el ayuno es algo que se puede extender a otro tipo de prácticas como la privación de placeres legítimos con el propósito de concentrarnos en aspectos espirituales. Es decir, la definición estricta es abstención de comida, como señalaba Álvaro hace un momento. Pero podemos extender el concepto a toda privación de placer legítimo con el propósito de concentrarnos en el Señor. Una persona, por ejemplo, puede planificar un ayuno de palabras. Para algunos eso sería más fácil ayunar de comida, ¿verdad? Me voy a privar en un tiempo de soledad de estar con el Señor. Eso significa que voy a desconectarme de todas las redes sociales, que voy a desconectarme de WhatsApp, que voy a desconectarme de toda conversación porque quiero dedicarme exclusivamente a la oración intensa. Y obviamente puede ser que alguien quizá con alguna dificultad de salud tenga
algunas restricciones alimenticias. Entonces, para él, eso sería una muy buena opción. Muy buena opción. Entonces, ver el ayuno como de manera específica, pero también de manera extensiva, es una de las formas en las que podemos ver los múltiples provechos que tiene para nuestra vida. Muchas gracias, mi hermano. Así que esa es como la definición primaria. Pero hay una tercera cosa en esta definición, que era lo que decía mi hermano Darwin, por eso le decía que era una definición muy cercana a la que teníamos aquí, que creo que es muy cercana a la definición bíblica. El ayuno debe tener propósitos espirituales. El ayuno debe tener propósitos espirituales. Ojo, esta no es una dieta para la salud, tampoco es una huelga de hambre para propósitos políticos, no es que esto es lo que el doctor Jaramillo recomienda para que todos estemos rozagantes, como él habla así, todo pausado y para que todo fluya en nuestras vidas. No, no, no. De nuevo, no estamos negando la transversalidad del ayuno, es decir, los beneficios que puede tener en otras áreas del desarrollo físico y nutricional. Pero el propósito del ayuno cristiano es principalmente espiritual. Es decir, voy a resolver ayunar 2 veces a la semana para el Señor porque necesito adelgazar. Es un poco raro, por no decir que desprovisto de fin. Así que nuestro propósito debe ser acercarnos más a Dios, conocer más a Dios y ordenar nuestros afectos de manera que Él sea nuestra satisfacción suprema. Y ahorita vamos a ampliar un poquito eso, porque básicamente el ayuno es una intensificación de nuestro deseo por Dios, de cómo nosotros nos privamos de los deseos temporales con el propósito de que esa aflicción nos ayude a tener un mayor deseo por la única cosa que puede ser nuestra satisfacción completa, y eso es el Señor. Así que ya tenemos claro, ¿verdad?, estos aspectos de la definición. El ayuno es voluntario, es una abstención de alimentos que se puede extender a cualquier otra práctica o deseo legítimo que tiene propósitos exclusivamente espirituales, hablando del ayuno cristiano. Ahora, es importante distinguir este ayuno cristiano del ayuno de otras religiones. Por ejemplo, los cristianos no somos los únicos que practicamos ayuno en término estricto. Algunas religiones orientales que buscan alcanzar la perfección a través de la meditación trascendental hacen ayunos realmente impresionantes. Los monjes tibetanos, por ejemplo, pueden encerrarse en una cueva con un chorro de agua en la espalda por día, sin comer en lo absoluto. Y no es una cosa mística, es una especie de desconexión, según ellos, de la psiquis, del cuerpo, para elevarse en el alma. Es una cosa medio mística. Y hay que distinguir el ayuno cristiano de ese tipo de ayunos. El ayuno cristiano busca el ser santificados espiritualmente, mortificar la carne, usando un término de John Owen, el puritano. Entonces, toda forma de ayuno centrada en el hombre debe ser rechazada. En cambio, el ayuno cristiano no busca que nos ganemos el favor de Dios. No busca que Dios nos recompense por ese ayuno. No tiene el propósito de doblarle el brazo a Dios, como lo decíamos en su momento. En algunas ocasiones se presenta el ayuno como si fuera la doble de nuestra comunión con el Señor. ¿Entienden el concepto de un carro mecánico, verdad? Que el carro está subiendo, entonces métele la doble y métele refuerzo. Entonces dice, mira, si la oración no te está funcionando, métele presión a Dios, ponle aquí para que Él con ese ayuno te conteste. No, eso no es una forma bíblica de ver el ayuno, porque estamos usándolo como un instrumento para encontrar el favor de Dios, hermanos. Si el día que Dios sea manipulable, deja de ser Dios. El día que Dios sea moldeable a nuestra forma, ese día dejó de ser el Dios de la Biblia y se convirtió en un Dios falso, un Dios personal, pero que no es el Dios bíblico. Así que el ayuno debe ser visto a los ojos o con un entendimiento claro de la gracia del Señor, y que todo lo que nosotros recibimos, lo recibimos
por la gracia del Señor. Ahora bien, vamos a ver algunas cosas acerca de por qué deberíamos ayunar. ¿Quién nos manda a ayunar? ¿De dónde proviene esa idea? ¿De dónde proviene ese pensamiento? Porque, por otro lado, algunas personas ayunan y ni siquiera saben por qué. Y cuando les preguntan, ¿por qué tú ayunas? Dicen, porque en mi iglesia ayunamos. Porque el pastor dice que hay que ayunar. Porque en el calendario dice que los miércoles se ayuna. Pero no tienen un fundamento bíblico para eso. Y el día que viene el desánimo o la duda, entonces ese día no tienen un fundamento sólido para sostener esta convicción. Vamos a ver que el Nuevo Testamento empieza con un mandato o con una instrucción, aunque no tiene un mandato estricto. Es decir, la Biblia no dice explícitamente, ustedes tienen que ayunar. Pero, la práctica del ayuno se asume o se espera para un creyente. O sea, Dios espera que los creyentes ayunen. Miren en Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. Mateo capítulo 6, versos 16 al 18. ¿Lo tienen ahí? Sí. Y cuando ayunen, no pongan cara triste, dice la Nueva Biblia de las Américas. Reina Valera dice, no demuden su rostro, pero nosotros no usamos mucho esa palabra demudar. Uno no va un día y dice a la esposa, te noto con el rostro demudado. Dice, no pongan cara triste, no pongan cara de ternero degollado. No pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, otra vez, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto, te recompensará. Fíjense aquí algo muy interesante. Y es lo siguiente. El Señor Jesucristo está equiparando la práctica del ayuno a otras cosas que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. En ese mismo capítulo 6, el Señor habla de otras 3 ordenanzas. La oración. Y Él dice, cuando oren, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y también dice, cuando den limosna, hablando de que los cristianos se espera que hagan misericordia. Y allí mismo dice, cuando ayunes. Esas son las 3 disciplinas espirituales a las que el Señor hace énfasis y que los hijos del reino deben observar. Estamos estudiando el Sermón del Monte, nuestra serie de predicaciones, y vamos a llegar en su momento a este pasaje. Pero es una disciplina espiritual que se asume. De la misma manera que nadie pone en duda que un cristiano debe orar y que un cristiano debe ser misericordioso ante las necesidades de los necesitados, se asume que el cristiano ayunará. O sea, el Señor no está diciendo, si ayunas. No, Él está diciendo, cuando ayunen. Porque se presupone que ayunarán. De igual manera, en el Nuevo Testamento, cuando los discípulos de Juan, en Mateo capítulo 9, confrontaron al Señor Jesucristo y a sus discípulos porque ellos creían que el Señor Jesucristo estaba violando ciertas normas, le dicen en el 9, 14 al 15. Entonces los discípulos de Juan se acercaron a Jesús diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les respondió, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Y dijeron los discípulos que estaban con el Señor, así es, no podemos estar de luto porque el novio está con nosotros. Y el Señor dice después, bueno, pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Sí, entonces ayunarán. O sea, el Señor Jesucristo está contemplando no solo el aspecto mandatorio implícito para la vida cristiana como una disciplina espiritual, sino recurrente en el futuro. Él dice, entonces ayunarán.
Pueden ver la importancia de ese texto, ¿verdad? Los fariseos en aquella época habían establecido 2 ayunos semanales. De acuerdo con la ley, el pueblo de Israel solo tenía un solo ayuno nacional, uno al año congregacional, el día del perdón o el día de la expiación. Luego, después de Yom Kippur, después de Esther y toda esta liberación que ellos tuvieron y que regresan de la cautividad babilónica, se establecen 4 ayunos anuales, 4, además del día del Yom Kippur. Sin embargo, los fariseos que decían, es que 4 al año es demasiado poquito, nosotros queremos vernos más santos, vamos a establecer los miércoles y los sábados como días de ayuno. Entonces, era una regla que si tú querías ser espiritual, debías ayunar 2 veces a la semana. ¿Se acuerdan del fariseo que oraba en Lucas con el publicano delante del Señor y decía, yo doy diezmos de todo lo que gano, ayuno 2 veces a la semana? Porque para ellos eso era una forma de mostrarse como más justo. Pero no era algo que estaba establecido en la ley, era un sistema que ellos mismos habían implementado y los discípulos de Juan le copiaron, como decimos. Ellos dijeron, óyeme, eso nos parece que tiene mucho sentido. Y cuando vieron a los discípulos del Señor Jesucristo que un miércoles estaban y el sábado estaban, entonces dijeron, ¿por qué los fariseos sí, nosotros no? Pero tú que dices ser el maestro, el Mesías, el rabí, no los mandas a ayunar. Ese era el problema. Y el Señor dice, no, es que no se preocupen. El ayuno que creían los judíos era un ayuno asociado al luto y al dolor. Y el Señor dice, ellos están de fiesta, el novio está con ellos. Pero llegará un momento en que el novio les será quitado y esa aflicción y ese deseo para que vuelvan a encontrarse con Él los llevará otra vez a ayunar. Pueden ver la conexión. No es en vano que en Mateo, en el capítulo 25, al final, el Señor muestre su venida como la venida de un novio. ¿Se acuerdan de esta parábola de las 10 vírgenes? Y en un matrimonio 5 fueron prudentes, 5 insensatas. Y entonces dijeron, ahí viene el novio. Y el Señor está asociando la venida del novio con su segunda venida. Si nosotros pudiéramos conectar estos 2 textos que de hecho están usados por el mismo Mateo, que está haciendo exactamente las mismas relaciones, diríamos que lo que el Señor está diciendo es, ustedes ayunarán hasta que venga el novio, hasta la segunda venida de Cristo. Y fíjate cómo eso redefine completamente el propósito del matrimonio. El propósito del ayuno. Eso redefine completamente el propósito del ayuno. ¿Por qué? En ese mismo pasaje, en el capítulo 9, el Señor les explica por qué era que sus discípulos no ayunaban. Él dice, porque tú no puedes poner un remiendo nuevo sobre un trapo viejo, ni echas vino nuevo en un odre viejo. Capten lo que el Señor está tratando de decir aquí. El sistema de ayuno que ustedes tienen está basado en unas expectativas. El deseo por una liberación, por la venida de un Mesías, el deseo por el dolor y el luto, por el experimentar a veces incluso el ser despojado de su tierra. Eso es un odre viejo, eso es un trapo viejo. Si ahora ponemos una forma de ayuno nueva, eso no va a ser posible, porque ahora en Cristo el ayuno no tiene esos propósitos. No es un ayuno de aflicción, no es un ayuno de un deseo y un anhelo por Él. Ya no es un ayuno de lamento en el sentido de querer y procurar algo, ya no es de ceniza y de dolor y de quebranto, sino de expectativa y de anhelo y de un deseo porque Él venga. Entonces esa nueva perspectiva del ayuno no encaja con esa forma de ayuno. Pero espérense, que cuando estas nuevas cosas entonces sean establecidas, habrá vino nuevo en odres nuevos y habrá un trapo nuevo. Eso es lo que el Señor está tratando de que sus oyentes entiendan. El Señor está redefiniendo el propósito del ayuno.
no lo está sustituyendo. Está diciendo, el ayuno continúa, pero su propósito ahora es reorientado hacia una nueva expectativa. Y eso es bien interesante. Vamos a ampliar un poquito más adelante. Pero si no nos queda todavía la convicción de que el Señor Jesucristo nos está mandando a ayunar, veamos qué sucedía con la iglesia. Dice Hechos 13, del 2 al 3. Y esto es, ya la iglesia está expandiéndose, Jesús ascendió, los apóstoles están predicando el evangelio, hay una iglesia naciente y floreciente en Antioquía, muy vibrante. Y miren lo que dice Hechos 13, del 2 al 3. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Pablo y Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y entonces, después de ayunar y orar, impusieron las manos sobre ellos. ¿Pueden ver eso? La iglesia tenía, al parecer, el ayuno incorporado en su práctica litúrgica congregacional. Ellos practicaban el ayuno como algo habitual, entendemos, ya no tanto con los propósitos del Antiguo Testamento, sino con propósitos mucho más claros ahora en el nuevo tiempo del Señor Jesucristo. Así que el Señor espera que ayunemos. El Señor dice que debemos ayunar hasta que Él venga. Esa sería la fecha límite. Y vemos que la iglesia practicaba el ayuno. Más adelante, incluso en 1 Corintios 7, dice Pablo que algunos hermanos no querían tener intimidad con sus esposas o esposas con sus esposos. Y ellos decían, lo que pasa es que eso no es algo apropiado. Y Pablo dice, no se nieguen el uno al otro, a no ser por mutuo consentimiento, para dedicarse sosegadamente a la oración. Algunas traducciones infieren que es la oración con ayuno, es decir, oración intensa, con algunas privaciones del cuerpo. Y luego vuélvanse a juntar en uno para que no los tiente Satanás. Fíjate que el ayuno y oración intensa parecía ser la única forma en la que dos esposos podían estar ligeramente distanciados solo por propósitos espirituales para luego juntarse otra vez en uno, lo que implica también que era una práctica recurrente entre los primeros cristianos. Ahora bien, ¿por qué es que no nos es tan fácil ayunar? ¿Cuál es el problema con el ayuno? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Armamos otro Frankenstein aquí? Usted puede decir, no hablo por mí, pero a la gente se le hace difícil ayunar por esto. ¿Qué creen ustedes que son algunos de los principales obstáculos para el ayuno? Ya sabemos que no lo va a decir por usted, pero ¿qué piensa usted que es la primera causa por la cual la gente no ayuna? Por tiempo. Wow, por tiempo. Bueno, está bien, por tiempo. ¿Qué más? Por falta de entendimiento. Por hambre, por gula. Porque nadie se muere por no comer, por no desayunar. ¿Verdad? ¿Qué más? Yo lo repito aquí, por no valorar lo que implica para el Señor. Fíjate algo interesante que está diciendo Darwin. Los fariseos ayunaban, Mateo 6, y demudaban su rostro para ser vistos de los hombres. ¿Sabe qué dice el Señor? De cierto les digo, esa es su recompensa. O sea, ellos quieren ser vistos de los hombres. Pues ya, te vieron los hombres, ya. O sea, ya, te vieron los hombres. Ayuna. Wow. Pero él dice, cuando ustedes ayunen, oren a su Padre que está en secreto. Y su Padre que está en secreto les recompensará. La recompensa del que ayuna es Dios mismo. Y a veces ignoramos esa recompensa. Tiempo, falta de entendimiento, hambre. Ok. Exacto, religiosidad. Otros tal vez porque lo hacían de una manera, pero durísimo.
Y luego tuvieron un entendimiento que les decía, mira, esa no era la manera correcta. Y entonces dijeron, no, entonces no lo hago. Qué bueno que me libré de eso. Mira, yo con tanto falto de entendimiento que estaba, buena hambre que pasé. Pero entonces ahora creen que no es necesario en este nuevo entendimiento. Y eso es un error. Hay gente que no puede escuchar la palabra gracia porque desbarata todo. Y me temo que puede ser el caso de haber pateado la bañera con el niño adentro. Nadie puede ganarse el favor de Dios por medio del ayuno. Exacto, así es, ahí va, ayuno y todo. Exacto, y pasa de muchas maneras, con muchas otras disciplinas espirituales, que a veces el simple hecho de entender tal vez la Biblia y los propósitos de Dios desde otra perspectiva nos llevan a abandonar. Y es el típico caso del péndulo, ¿no? Que estamos aquí en este extremo y luego nos vamos al otro extremo. Y eso es problemático. Sin embargo, además de todo esto que ustedes han mencionado, lo cual es correcto, hay algunos obstáculos que nos permiten cumplir con el ayuno bíblico incluso cuando se está practicando. O sea, se puede practicar ayuno y no hacerlo bíblicamente. Además de los impedimentos personales, hay también propósitos en la práctica que pueden arruinar la función principal del ayuno como beneficio espiritual para nosotros. El primero es el ascetismo. Esa palabra yo sé que es un poco rara, es una palabra que tiene un significado en la filosofía y existe el peligro latente de que cuando algunos cristianos practican el ayuno, estén buscando alcanzar un grado superior de espiritualidad. Es pensar como que el ayuno los eleva espiritualmente, flotan. El ascetismo cristiano, cuando no está bien comprendido, lleva al creyente a creer que mediante la privación y el sufrimiento, entonces él va a tener más favor de Dios. Ese era el problema de los fariseos. Ellos creían que entre más afligieran el cuerpo y se viera, más favor de Dios iban a tener. Pero ya lo dijimos, eso contradice completamente el propósito del ayuno. Algunas personas hasta entran en competencia. ¿Cuánto ayunas tú? No 2 días, pues yo ayuno 5. Pues mi mamá ayunó 10. Pero yo conozco una hermana que ayunó 21. Gánale a eso. Y así. Porque tratamos de ver eso como si fuera algo como si fueran los cinturones en el taekwondo. Mi pastor es cinturón negro en ayuno. No se baja de 40. Cinturón negro es la máxima, ¿verdad? Sí, cinturón negro. Y yo, pues cinturón, ¿qué será? Jipato, amarillo ahí, como medio blanco. Blanco hueso, como porque ni siquiera blanco. Hay un peligro ahí. Sí, el ayuno nos ayuda a crecer en santidad, pero debemos tener mucho cuidado porque no es que vamos a aislarnos y a usarlo como un medio para elevarnos en una montaña, para alcanzar el pleroma y alguna especie de comunión o comunicación elevada. Por otro lado, está también el peligro del legalismo, que es otro de los obstáculos mentales y de las otras barreras con las que nos encontramos con respecto al ayuno. Y es quizá la más clásica, cuando el ayuno se convierte en algo que tengo que hacer para ser aceptado delante de Dios. El primero es lo que hago para alcanzar un nivel de superioridad espiritual. El segundo es para alcanzar y ganar el favor de Dios. Pero no solo eso, para mostrarle a otros que yo sí soy espiritual. Ellos habían añadido esa práctica bíblica de 2 veces para reforzarlo y hacerse ver. Si por ello hubiese sido y hubiesen surgido personas que de repente sin ser fariseos hubiesen empezado a ayunar 2 veces a la semana, ellos hubiesen agregado otro día más.
porque el tema con ellos estaba en poder mostrar que a través de esa superioridad espiritual iban a obtener el favor de Dios. Ya les puse el ejemplo del fariseo en Lucas capítulo 18 que oraba consigo mismo, dándose golpes de pecho. Ayuno 2 veces por semana. Nadie debería ayunar para demostrar justicia propia. Nadie debería jactarse de practicar el ayuno como algo que lo hace superior o merecedor del favor de Dios. Y entonces es fundamental que comprendamos que el ayuno no nos hace ni más ni menos espirituales. Por supuesto que puede traer beneficios en acercarnos al Señor, en producir cierta santidad, en mortificar el pecado en nosotros. Pero eso no debe ser algo que yo tome para compararme con otros y decir yo soy más espiritual que tú. Pablo dice en Romanos 14:16, el que come para el Señor come, mi querida. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, porque da gracias a Dios. Lo importante entonces no es tanto si ayunamos o no, sino que lo hagamos para el Señor. Y por otro lado está el peligro de desaprovecharlo. Como decía ahorita mi hermano, de no entender el propósito principal. Decretar completamente la práctica del ayuno descartar la práctica del ayuno completamente solo porque no queremos vernos como legalistas. No queremos que piensen que somos fariseos. No queremos que nos vean como demasiado fanáticos. Somos cristianos demasiado modernos y sofisticados como para estar ayunando. Eso déjaselo a las ancianas de 85 años que ya están en el ocaso de su espiritualidad y que en otro tiempo practicaron esa cosa. Pero nosotros estamos muy ocupados leyendo sobre teología para estar ayunando. ¿Pueden ver el problema? Que nos privamos de una práctica espiritual autorizada por el Señor, que puede ser de mucha bendición para nosotros, porque no queremos vernos como legalistas, porque no queremos vernos como religiosos. Y ahí está la contradicción. ¿Cómo así que verte como legalista? ¿Acaso el ayuno es algo que practicas para que te vean? ¿No se supone que debe ser en secreto? ¿Y cómo se supone que te van a ver como legalistas si lo estás practicando en secreto? Si lo estás practicando personalmente. A menos que tú seas de los que va por ahí en ayuno visitando las casas solo para que te ofrezcan comida y tú dices, no, gracias, estoy en ayuno. A menos. Pero nadie hace eso. Y es que ese es el bendito problema. Y digo bendito en forma sarcástica en realidad. De las disciplinas espirituales secretas. Que chocan con el propósito mismo de la disciplina. El Señor dice, ora, pero ora en secreto. Y el corazón pecaminoso dice, y así que gracia. Ayuna, pero ayuna en secreto. O sea, no puedo publicar en mi Facebook que estoy en ayuno. O sea, ¿cuál es la gracia entonces de ser alguien espiritual si el mundo no puede enterarse que yo soy espiritual? Por eso es que no me gusta el ayuno. Porque tiene uno que está disimulándolo. Interesante, ¿verdad? Ese es el punto con las disciplinas secretas. ¿Qué son esos? Secretas. Ahora, hay ayunos congregacionales, por supuesto. Pero la instrucción de esta disciplina está orientada principalmente al ayuno personal o a la práctica personal de disciplina. Los ayunos congregacionales pueden reforzar el propósito colectivo de la iglesia de anhelar las mismas cosas, de buscar dirección, de buscar el favor de Dios en el sentido de refinar nuestro espíritu para poder entender hacia dónde quiere el Señor llevarnos, de pedir que el Señor nos guíe por medio de su Espíritu Santo. Una congregación puede involucrarse con propósitos específicos en ese sentido. Pero no es la congregación ni el ayuno congregacional el escenario para que todos mostremos nuestras disciplinas individuales personales. Algunas personas a veces nos han preguntado de por qué no tenemos ayunos congregacionales tan seguidos. Y la verdad es que quisiéramos tener más ayunos de los que hemos tenido congregacional. Creo que es algo que
si pudiéramos decir que hemos tenido una falta, ha sido no aprovechar la bendición congregacional del ayuno. Y ojalá que el Señor nos haga más sensibles, si es el propósito de esta serie de disciplinas espirituales. Pero algo que no va a pasar es crear ayunos congregacionales para que sean el escenario, para que las personas vengan a mostrar que son personas disciplinadas personalmente. Yo sí ayuno. Si van a ser congregacionales, son ayunos congregacionales. Y son distintos en su forma, en su propósito a los ayunos particulares. Entonces, hay que tener muy clara esa distinción. Los ayunos congregacionales tienen un fin congregacional. Pero la práctica de una disciplina espiritual es una práctica individual, principalmente. Entonces no sucede que congregamos ayuno y todo el mundo está ayunando por su cuenta. De pronto por ahí un tiempito de oración al final, una enseñanza y todo el mundo para su casa. Esa no es la idea. ¿Verdad? Ahora bien, ¿qué propósitos tiene el ayuno según la Biblia? Ya hemos visto algunas definiciones. ¿Dónde dice la Biblia que debemos ayunar? ¿Hasta cuándo deberíamos ayunar? Hemos visto algunos obstáculos personales para el ayuno y otros obstáculos a nivel de digamos, macro, de estructuras a veces mentales que están construidas a nuestro alrededor. Pero vamos a ver un poquito acerca de los propósitos del ayuno. Y en la Biblia tú puedes ver que la gente ayunaba, o las personas que ayunaron en la Biblia, ayunaron con múltiples propósitos. Y de hecho, de múltiples formas. O sea, en la Biblia tú puedes ver ayunos, en la Biblia tú puedes ver ayunos que eran abstinencia total de comida, pero no de agua. Y este es el caso, y este es el caso del ayuno del Señor Jesucristo. Cuando Satanás se le aparece al Señor Jesucristo, le ofrece pan, pero no le ofrece agua. Asumimos, por lo tanto, que el Señor Jesucristo tuvo un ayuno en el que probablemente se involucró agua, lo cual habría sido físicamente imposible de resistir. Sin embargo, hay algo sobrenatural ahí. Él era sostenido por el Señor y fue asistido por Él. Por otro lado, existen estos ayunos de tipo parcial, como el ayuno de Daniel, que fue la abstención de ciertos alimentos. Y están estos ayunos sobrenaturales, como el ayuno de Moisés en la presencia del Señor. O ayunos totales, ni pan ni agua, como en el caso de Esther, e incluso el de Nehemías, el de Nínive, después de la predicación de Jonás. Entonces tú puedes ver varias formas en las que se practicaba el ayuno en cuanto a digamos, los elementos que lo componen. Y por supuesto eso también reorientaba los propósitos. Y hay propósitos diversos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, tú puedes ver que el ayuno de Esdras antes de regresar fue un ayuno pidiendo dirección del Señor. Y eso es bien interesante porque Esdras le dice al rey, danos la ayuda que necesitamos. Vamos a reedificar. Dios está con nosotros. Este es el tiempo que Dios preparó. Y el rey le dice, pues si Dios está con ustedes, yo no voy a oponerme a eso. Lo que necesiten, edifiquen un templo para Dios. Y después que Esdras tiene todo eso en la mano, él dice, bueno, ahora necesitamos ir de Babilonia a Jerusalén a pie y movernos con nuestros hijos, con nuestras cargas. ¿Será que le pido al rey ayuda militar? Pero me da vergüenza porque él me acaba de decir, vayan y edifiquen a su Dios. Y yo le acabo de decir, Dios está con nosotros. Y voy a decir, mándanos un ejército. Entonces, ¿dónde es que está Dios con nosotros? Así que él convoca al pueblo porque el pueblo tenía miedo. Imagínate, vas a movilizar a toda esa cantidad de gente a través del desierto donde habían tantos peligros. Y ellos ayunan para pedir la protección del Señor y para que el pueblo no tuviera miedo. Eso me parece bien interesante. Por otro lado, tú puedes ver ayunos nacionales como el ayuno de Josafat cuando van a salir a la guerra.
Todos son convocados a ayuno. Puedes haber ayunos de arrepentimiento, como el ayuno que mencionamos de Nínive. Puedes ver ayunos congregacionales también de arrepentimiento, pero a nivel de la asamblea del pueblo de Dios, como el ayuno de Joel, cuando el Señor le dice quebrántense y ayunen. Y puedes ver ayunos como el ayuno de Daniel, que eran ayunos que buscaban honrar y glorificar al Señor al no contaminarse con comida que el Señor le había prohibido. Entonces tú puedes ver múltiples propósitos en la Biblia y es importante que entendamos que el ayuno no tiene un solo propósito. Tiene un propósito, siempre debe tener un propósito. Nadie debería ayunar sin propósito. La primera cosa que debe venir a mi mente cuando yo estoy en ayuno es, tengo hambre. Porque es natural. Soy humano, ¿verdad, Doris? Estoy en ayuno, ¿qué es lo que me dice mi cuerpo? Tienes hambre, come. ¿Y qué es lo que debo responder a mi cuerpo? No, estoy en ayuno. Y la otra cosa que debe responder es, ¿por qué estás en ayuno? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que estás persiguiendo con eso? Algunos de esos propósitos, dominar y someter la carne. Dominar y someter la carne. Dice 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. El ayuno nos entrena en el dominio de sí mismo, una virtud esencial para la vida cristiana. Y eso tiene mucho sentido, incluso biológico. Nuestro cuerpo es estimulado en áreas cerebrales conocidas como el centro del placer. Y usualmente es allí donde se produce la estimulación hacia la comida y hacia el sexo. Si nosotros logramos establecer formas de dominio propio de placeres básicos e instintivos como el comer, eso va a hacer que podamos establecer también disciplinas de control y dominio propio en otros estímulos de placer. Es por eso que la disciplina del ayuno es tan eficaz para la mortificación de la carne. Estoy hablando de un ayuno bíblico, por supuesto. De un ayuno bíblico. Porque mantiene nuestros deseos y nuestros apetitos bajo control. Una cosa que sucede muchas veces de personas que ayunan es que tú ves que ellos están ayunando, pero su apetito no ha muerto. Ellos están ayunando y dan vuelta por la cocina como gallo fino, ¿verdad? Y están pensando, cuando yo salga de este ayuno, me voy a comprar un pollo asado, no de los de Lara, porque esos son chiquitos, uno de los grandes. Con yuca de esa que es blandita, que uno se la unta al pollo arriba, o sea, ni siquiera se parte, se unta. Perdón por lo que está en ayuno ahora, yo sé que está siendo una tentación para ustedes, pero... Y tú estás pensando en la comida todo el tiempo. No te engañes a ti mismo, no ayunes. Es un asunto en el que yo estoy ahí, mortificando ese deseo. A la par de que mortifico otros deseos paralelos. Por otro lado, también el ayuno debe tener el propósito de prepararnos para la oración intensa. No como un refuerzo de la oración, sino como una forma de agudizar nuestra necesidad del Señor. El ayuno hace que al privarnos de esos deseos básicos, nos concentremos en nuestras necesidades más importantes. Elimina el ruido de nuestros deseos para que podamos desear a Dios. El ayuno por eso termina resultando en intensificar la oración. Cuando nuestro cuerpo no está distraído por la necesidad del alimento, nuestra mente y nuestro espíritu pueden focalizarse en buscar la presencia de Dios con mayor libertad.
Dice 1 Corintios 7:5, no se priven el uno al otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicarse a la oración. Ya lo dijimos, oración intensa, probablemente mezclada con ayuno, según 1 Corintios 7. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa del dominio propio. Fíjense cómo allí hay una privación de los deseos con el propósito de intensificar nuestras oraciones. Por otro lado, también el ayuno puede tener el propósito de humillarnos en confesión delante de Dios. Esta es quizá la forma más común en la que se usaba el ayuno en el Antiguo Testamento, para humillarnos delante del Señor. A veces nuestro problema con el pecado es un problema de falta de arrepentimiento. No vemos el problema como el pecado como algo grave, como un problema. Y necesitamos realmente un proceso de humillación. Y ese es el tercer fin o propósito del ayuno. Ir delante de Dios cuando queremos confesar nuestras faltas. Dice Nehemías 9, del 1 al 2. El día 24 de ese mes se congregaron los israelitas en ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre sí. Y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros y se pusieron en pie, confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. El ayuno es, por así decirlo, la expresión física de nuestro quebranto y de nuestra humillación, de nuestra angustia por el pecado. Es un gesto de humillación delante de Dios. Y hay otro propósito más, bien importante, es el buscar dirección. En múltiples ocasiones vemos en el Antiguo y el Nuevo Testamento a personas ayunando, buscando dirección del Señor para alguna decisión específica. Vemos, por ejemplo, que Esdras hizo esto, vemos que hizo esto también Josafat, vemos que hizo esto también Esther, y vemos que en el Nuevo Testamento, para ordenar a Pablo y a Silas, también la iglesia estaba en ayuno buscando afirmar esa decisión con certeza. Y ojo, no es que místicamente en el ayuno el Señor en un sueño nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. O que nos va a hablar una voz cuando estemos en ayuno que nos diga, haz esto, no coges por aquí, coges por acá. No. Es que el ayuno, como vimos, en su efecto transversal, nos ayuda a refinar nuestros deseos. Y al eliminar todo ese ruido, podemos estar más finos para ver nuestras motivaciones. Si acaso hay un pecado, si acaso hay una mala motivación en esa decisión, o un mal deseo, o quizá algo que no estamos viendo, que no estamos considerando, pero que está ahí en nuestro corazón. El ayuno nos ayuda a estar finos espiritualmente para saber si acaso nuestras decisiones están contaminadas por algo que no viene del Señor. ¿Ves? Hay propósitos bien claros. Así que si de repente usted está bregando por alguna decisión difícil ahora mismo en su vida, podemos buscar la ayuda de otros en oración, pero tal vez sea bueno que puedas considerar un periodo de ayuno para pedir al Señor genuinamente que por medio de la oración te ayude a saber y a examinar tu corazón. Él que te conoce y ver si hay en ti, como dicen los salmos, algún camino de perversidad. Examíname, oh Dios. Conóceme, pruébame. Y no es como que después me paro del ayuno, ya ayuné, ahora sí voy a hacer lo que quiero, porque ya, ¿sabes? Ya ayuné por dirección del Señor, ahora sí voy a buscar lo que quiero. En parte, no sé si recuerdan, pero la decisión de venirnos acá, a esta casa, comprarla, hacer todo este proceso como congregación era una decisión muy difícil. Y entendíamos que el ayuno podía ayudarnos a buscar la dirección del Señor. Y pudimos ver cómo el Señor trajo paz, convicción. De alguna manera fueron aclarándose cosas que estaban confusas en el panorama. Y yo estoy completamente convencido que el Señor guió a través de su Espíritu Santo y a la confirmación después de toda la iglesia toda esa decisión. Y no sabemos realmente qué vaya a pasar en el futuro. Pero eso nos da la certeza de que el Señor ha sido quien ha estado dirigiendo nuestros pasos. Entonces, resulta un muy buen ejercicio precisamente practicar el ayuno con esas motivaciones. Ahora, hermano, tengan en cuenta, ya lo mencioné hace un momento, que el ayuno debe apuntar a un deseo por el Señor. Y ese tal vez debe ser nuestro principal motivo en el ayuno.
un deseo intenso por el Señor. Hay un libro que quiero recomendarle, se llama Hambre por Dios, de John Piper. Y básicamente es un libro que nos habla acerca del ayuno, pero de la privación de placeres con el propósito de desear un bien mayor, en este caso a nuestro Señor. Es afligir nuestras necesidades más fundamentales para que podamos concentrarnos mayormente en un deseo por Dios. Dice Piper, hemos saboreado los poderes de la era por venir. Y nuestro ayuno no es porque tengamos hambre de algo que no hemos experimentado, sino porque el vino nuevo de la presencia de Cristo es tan real y grato. La intensidad de nuestro ayuno viene no porque hayamos probado el vino de la presencia de Cristo, sino por haberlo saboreado tan maravillosamente por su Espíritu. Y no podemos ahora ser satisfechos hasta que la consumación del gozo arribe. El nuevo ayuno, el ayuno cristiano, es un hambre por toda la llenura de Dios, provocada por el aroma del amor de Jesús y por el sabor de las bondades de Dios en el Evangelio de Cristo. Es una especie de anhelo mayor, de provocarnos un hambre y un deseo cada vez más intenso para cuando aparezca el esposo. Esa es la nueva redefinición del ayuno. El vino nuevo en el odre nuevo y el trapo nuevo definitivamente. Algunas apreciaciones prácticas y con esto cerramos y voy a ir bien rápido aquí estos 2 minutos que nos restan. El ayuno debería ser practicado siempre bajo cierta supervisión médica si hay problemas y alguna condición. Nadie debería ignorar eso. Si usted tiene problemas de salud, debe ser prudente en esa práctica. No se meta así como a lo loco. He escuchado personas que dicen, tengo gastritis, me voy a meter en ayuno para que se me quite. Bueno, probablemente el Señor te haga un milagro, pero obviamente puedes estar tentando al Señor. Si tiene algún problema de alguna deficiencia, alguna batalla con alguna enfermedad de base, es bien importante considerar eso, hacerse ver con algún médico, ojalá cristiano, que pueda entender ese propósito, porque usted va y le dice a un médico, no, que yo quiero ayunar. Si de repente es por ahí medio agnóstico o ateo, no va a encontrar muy buenas recomendaciones. Pero si es un hermano que puede entender su buena intención, tal vez le ayude a acomodar un plan, y le dice, mire, puedes hacerlo hasta mediodía y darle algunas instrucciones. Bien, puede buscar la ayuda de alguna nutricionista, ojalá cristiana, que se llame Marta, para que también les ayude, les dirija en ese sentido. Pero sí, es un ánimo como de ser cuidadosos. También tratar de apartar momentos no solo para no comer, sino para estar solos y que tengamos garantizada la oración. Es decir, si vas a ayunar y tienes que ir a trabajar, eso no tiene ningún sentido. Trata de apartar tiempo en soledad. Es que es vacaciones, voy a estar solo, me voy a retirar. Aquí hay hermanos que tienen cuartos dispuestos por si alguien quiere tomar un ayuno, un día o 2 días, estar encerrado ahí sin que nadie lo moleste. Se le sube una jarrita de agua y eso es todo. Usted ahí dése batalla con el Señor, ¿cierto? Pero es sí, buscar un lugar como el Señor Jesucristo, apartado, libre del ruido. Hay gente que dice, estoy en ayuno, y usted lo ve, hermano, dándole al trabajo y llegan a la tarde. Eso no está, usted está pasando hambre, se está haciendo un daño a usted mismo. El ayuno tiene que ir acompañado de oración. Lo otro es trate de cuidarse, de mostrarle a las personas que están en ayuno. Acicalarse, ¿verdad? Hay gente que está en ayuno, entonces no se baña, no se peina, no, y entonces sale por ahí, pregúntame. No. Dice, unge tu cabeza con aceite, eso es perfúmate, ponte bien, es decir, trata de no estar, voy a ir el domingo en ayuno y con las lagañas y que todo el mundo me vea que estoy en ayuno. No, eso no es apropiado porque el ayuno es en secreto y tu Padre que está en secreto le recompensará. Pero también puede ser que quieras compartir con un hermano o con alguien de confianza ese propósito para que te ayude también a ser vigilante y un poco de rendición de cuentas. Eso no es malo.
Entonces con esta persona tú estás ahí animándote, es una persona que va a estar pendiente de ti, que te va a estar llamando, preguntándote cómo vas, orando por ti. Eso también resulta de mucha utilidad. Y finalmente una recomendación muy práctica, hermano, muy práctica, ayuna. O sea, ¿qué es lo mejor que se le puede aconsejar a una persona respecto del ayuno? Pues que ayune, que busque el espacio y la oportunidad, que dejemos de estar aplazándolo. Es que el otro, esta vez sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. No, tal vez este es el momento en el que el Señor te está inquietando. ¿Quién sabe qué quiere hacer el Señor en nuestra vida? Pero una cosa es segura, va a ser provechoso para tu alma. Así que deja de pensarlo tanto, como dirían los creadores de Nike. Just do it, solo hazlo. Deja de estar pensando tanto y hazlo. Oremos. Padre, gracias te doy por traernos a este tema tan importante, fundamental y tan